Ya, entonces, les estaba comentando, porque ustedes no lo crean, estaba aquí grabándoles y se cayó el internet. Entonces, les comentaba que en la reacción de sustitución tú tienes una cadena de alcanos, que eso es súper importante, y le vas a agregar una molécula diatómica. Las moléculas diatómicas, la mayoría de las veces son halógenos, ¿ya? Porque dice que se van a formar hidrácidos. ¿Cuáles son los hidrácidos? Los vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tú sustituyes que hay dos bromos, ¿cierto? Porque van a ser moléculas diatómicas. Tú sustituyes un halógeno por un hidrógeno, ¿para qué? Para que se pueda formar, ¿cierto? Un hidrácido. Entonces aquí tengo la ecuación, tengo mi reactante, tengo mi producto, y lo que se va a formar es que se va a cambiar un hidrógeno de los de aquí con un bromo o flúor o el elemento que esté, ¿ya? Y se va a formar un hidrácido. Los hidrácidos son compuestos binarios, que son dos elementos, donde uno de ellos es el hidrógeno y el otro es el bromo. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Ahora lo escucho todavía. Hola Matías, ¿cómo estás? Como nadie se conectó, estaba grabando, así que qué bueno. Esa es mi triste historia. Así que estaba grabando la clase. No, no te preocupes. Mira, voy a seguir contigo y después te voy a compartir, o sea, voy a seguir. Voy a como explicártelo de nuevo y después lo voy a compartir con los compañeros por si acaso. Había como hecho un videito porque había hecho un material de los isómeros y ahora estaba viendo lo de reacciones químicas orgánicas. Entonces puedo devolverme, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ya, estaba explicando las reacciones químicas orgánicas porque si bien van a entrar dentro de la prueba, es importante que tú conozcas los mecanismos porque es distinto de repente ver algunos ejemplos donde uno puede, entre comillas, como deducir algunas cosas. Entonces tengo reacciones químicas orgánicas y bueno, acá dice que las reacciones químicas orgánicas son reacciones químicas que involucran al menos un orgánico como un compuesto orgánico, perdón, como reactivo. Y vamos a tener nosotros 5 tipos de reacciones, que son la de sustitución, la de adición, eliminación, esterificación y combustión. Vamos a encontrarnos también con algunas preguntas que están relacionadas con la oxidación de alcoholes, por ejemplo. Que eso lo vamos a ver la otra semana, que qué es lo que se forma o qué es lo que ocurre. Entonces, tengo aquí la reacción de sustitución. Dice que las reacciones de sustitución en este tipo de reacciones, un alcano reacciona con una molécula diatómica y se sustituye un hidrógeno por un elemento de la molécula, formándose un compuesto halogenado y un hidrácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que sí o sí vas a hacer reaccionar. ¿Cómo tú puedes identificar este tipo de reacciones? Porque siempre van a ser entre un alcano. Este no puede ser un alqueno, es un alcano con una molécula diatómica. Esta molécula diatómica no puede ser cualquier elemento, sí o sí tiene que ser un gas noble, ¿ya? ¿Por qué? O sea, un gas noble, perdón, un halógeno, perdón lo que dije, un halógeno. ¿Por qué? Porque se tiene que formar como producto, acá lo dice, formándose un compuesto halogenado, es decir, un compuesto que tenga un halógeno y un hidrácido. Los hidrácidos, si tú te recuerdas, no sé si lo viste en primero medio, son compuestos que están formados por un hidrógeno y un halógeno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Se sustituye un elemento por otro. Entonces, por ejemplo, acá tú lo que haces es que tú puedes sustituir en realidad el hidrógeno que tú desees. Puedes sustituir el primero, el segundo o el tercero. Yo sustituí del carbono, del tercer carbono, sustituí, bueno, cualquiera de los tres que tiene. Entonces tú sustituyes un hidrógeno con un bromo. Entonces el hidrógeno pasa a tomar posición del primer bromo. Aquí sí que siempre tiene que ser el primero, porque los hidrácidos están formados primero por el hidrógeno y después por el halógeno. Entonces, ¿cómo te queda a ti la molécula? La molécula tú la tienes de esta manera, ¿cierto? Tienes la estructura, tienes la molécula diatómica acá, y tú cambiaste el bromo, ¿cierto? Lo cambiaste con el hidrógeno, sustituiste uno por otro, hiciste el cambio. ¿Y cómo te queda el compuesto? Te queda de esta forma. Entonces, acá lo único que hay que hacer y recordar es que cuando tú sustituyes, se reduce la cantidad de hidrógeno. ¿Para qué? Para que el carbono tenga
su propiedad, esto de ser tetravalente, que tiene 4 enlaces. Entonces sí quedaría los 2 del hidrógeno, uno con el bromo, que son 3, y uno con el carbono anterior. Y HBr, que vendría siendo el hidrácido. Entonces, esto no se da, por ejemplo, en compuestos que tienen enlace doble. Entonces, la sustitución es para alcanos con una molécula diatómica. Acá lo mismo, tengo por ejemplo un alcano con la molécula diatómica del yodo. Entonces tú haces la estructura, o sea, yo hice la estructura solamente para que se entendiera, porque no es necesario hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a sustituir uno de los hidrógenos del primer carbono. Ya sustituyo con el primer yodo. ¿Por qué con el primero? Porque obviamente se tiene que formar esta, ¿cómo se llama? Esta molécula de hidrácido, y el hidrácido va a hidrógeno primero y después el halógeno. Y ahí tú tienes la reacción. Entonces tú acá, yodo puede ir hacia abajo o hacia arriba. Tú lo que te tienes que fijar es que cuando uno hace la reacción, tiene que ¿cómo se llama esto? Descontar la cantidad de hidrógenos para que se cumpla la tetravalencia. Ya. Dentro de la reacción de adición, vamos a tener nosotros dos tipos, la reacción de hidrogenación y la reacción de hidratación. En ambas yo agrego o añado cosas. En el caso de la reacción de hidrogenación, dice, se adiciona hidrógeno, la palabra lo dice, hidrogenación, hidrógeno diatómico a un alqueno o alquino. ¿Ya? Entonces siempre la hidrogenación va a ser a compuestos que tienen enlace doble o triple, no pueden ser simples. ¿Por qué no pueden ser simples? Porque ya tienen completo la cantidad de hidrógenos. ¿Ya? A diferencia de los alquenos, sí, alquenos y alquinos, que tienen menos hidrógeno, ¿ya? Entonces dice, el hidrógeno tiene como función romper enlace y adicionarse. Si el enlace es doble, queda en simple, y si el enlace es triple, queda en doble. Entonces, aquí tú tienes un compuesto, ¿cierto? Que es un alqueno, que tú le agregas una molécula diatómica y como es doble, va a pasar a simple, es decir, se va a convertir en simple. ¿Dónde van a atacar? Van a atacar a los carbonos que contengan el enlace doble o triple. Y se les va a sumar un hidrógeno más acá y un hidrógeno más acá. Entonces te va a quedar la molécula. CH3 lo mantengo, CH3 lo mantengo. Este CH ya no va a ser CH, sino que va a ser CH2, ¿cierto? El enlace va a desaparecer y la que está acá como CH2 va a quedar en CH3. Entonces, en la hidrogenación, ¿qué función tiene el hidrógeno? Romper el enlace, transformar los enlaces de doble a doble simple y de triple a doble. Y lo mismo pasa con el triple. Pasa con el triple lo mismo que con el doble, la diferencia que el triple queda en doble. Entonces, acá tú tienes el compuesto, ¿cierto? El compuesto que es un alquino, tú lo vas a hidrogenar con una molécula diatómica de hidrógeno, y cada hidrógeno se va a ir o se va a sumar donde estaba el enlace triple. No a este carbono ni a este, no, a los enlaces que contengan, ya sea el enlace doble o triple. Y se les van a añadir a estos carbonos. Ahora, importante también que tú recuerdes que este tipo de reacciones son solo para compuestos alquenos y alquinos. No hay para alcanos, porque los alcanos tienen completito ahí la cantidad de hidrógeno. Y la diferencia es que este pasa de triple a doble. Esa es la hidrogenación. Ya Profe, disculpe. Dígame. ¿Un enlace triple podría pasar a un enlace simple? O sea, sí podría pasar, pero la hidrogenación solamente puede llegar a doble. Entonces, por ejemplo, este podría tener una doble hidrogenación. Pasa primero de triple a doble y después tú hidrogenas el doble y ahí puede pasar a simple. Pero no es como directo. ¿Me entiendes? Como que va de a uno. Ya. Sí, podría ser eso, pero supongamos ya, este compuesto quedó en doble y aquí yo le sumo hidrógeno, como que lo someto a otra hidrogenación, ahí sí podría pasar, pero no que de triple directamente pasa a doble, así como agregarle dos moléculas, no, eso no se puede. ¿Ya? Como una doble hidrogenación. Y después tenemos la reacción de hidratación. Dice, se adiciona agua a un compuesto que presenta enlace doble, es decir, un alqueno, y como resultado se obtiene un alcohol. Entonces, también es importante que la hidratación se hace solamente a compuestos con enlace doble, no con enlace triple ni con enlace simple, solo con doble. Y tú de las reacciones de hidratación siempre lo único que vas a formar son alcoholes. ¿Cómo los vas a formar? El alcohol, ¿cierto? Se caracteriza porque tiene un grupo OH.
Entonces, acá yo tengo un compuesto, ¿cierto? Con enlace doble que le voy a agregar agua. Entonces, aquí dice, da lo mismo el orden. ¿En qué sentido que da lo mismo el orden? Que acá nosotros vamos a hacer dos cosas. Primero, el hidrógeno, al agregar el agua, perdón, lo que vas a hacer es el enlace doble se va a romper. ¿Por qué se va a romper? Porque vamos a añadir algo, por eso que es una reacción de adición. Vamos a añadir dos cosas. Al agregar agua estamos añadiendo hidrógeno a un carbono y OH al otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo añadí al primero, le añadí hidrógeno y al segundo le añadí el OH. Por eso que en el resultado final, el primero pasa a ser de CH2 a CH3 y el segundo se mantiene en CH2, ¿cierto? Pero con el OH, ¿ya? Y el enlace doble desaparece. Entonces, ¿qué pasa si el compuesto en una cadena más larga siempre va a atacar a los carbonos del enlace doble? ¿Por qué no los otros, con los que son enlaces simples? Porque ellos ya tienen los cuatro entre comillas enlaces, en cambio estos no. Estos tienen, aquí tiene 2 y acá tiene 2. Y con el doble, si yo lo rompo, tienen opción de tener más, ¿cierto? De quedar enlazado con uno, pero tener la posibilidad de añadir uno a cada lado. Acá también, ejemplo, tú tienes un compuesto, ¿cierto? Aquí tú tienes el 1-buteno y lo mismo, siempre a compuestos que tienen enlace doble. Le agregamos agua y al agregar agua le estamos agregando hidrógeno a uno y OH al otro. ¿A cuál? Al que tú estimes conveniente. En este caso yo le agregué el OH, ¿cierto? Al CH, al primero. Y el otro se mantiene tal cual, pero le agrego el hidrógeno. Y lo demás ni siquiera lo miro. Solamente vas a ver afectado esto, convirtiéndose en un alcohol. Entonces el primero lo mantengo, el segundo lo mantengo, el tercero va a quedar como CH y el OH agregado como una ramificación y el CH2 se va a convertir en CH3, sin ese enlace que es el que va a desaparecer. Entonces esas son las de adición. O sea, en la adición yo sumo algo. Tengo dos tipos, los de la dihidrogenación, que son alquenos o alquinos, que yo le agrego un hidrógeno diatómico, que es la que rompe el enlace, convirtiendo de doble a simple y de triple a doble. La de hidratación es la formación de alcoholes, ¿ya? Y a un alqueno, al agregarle agua, tú obtienes un alcohol. Y después tenemos la de eliminación, que es la misma del alcohol, pero al revés. Aquí es la reacción de deshidratación. Dice, en esta reacción es similar a la hidratación, pero de manera inversa. Es decir, a un alcohol se le quita el grupo OH formándose un alqueno más agua. Entonces, lo mismo, finalmente tú aquí haces lo mismo que en la otra reacción, pero es la inversa. La diferencia es que aquí en este tipo de reacciones aparecen catalizadores arriba, que son compuestos que pueden acelerar, sustancias, perdón, que aceleran o retardan un proceso, pero no influyen en el producto final, ¿ya? Pero sí, simbólicamente siempre aparecen arriba catalizadores. Entonces acá tú tienes un alcohol, y al alcohol, tú al carbono que está acá, ¿cierto? Dice se quita OH y un H del carbono adyacente a elección. Entonces tú tienes dos opciones. Acá yo tengo el OH, ¿cierto? Se lo tengo que quitar y ese carbono va a quedar tal cual. Pero también tengo que quitar un hidrógeno. Puedo quitar un hidrógeno de este carbono o puedo quitar este carbono, este hidrógeno de este carbono. Por eso que dice, y un hidrógeno del carbono adyacente. Si tuviese 4 carbonos, yo no podría quitar un carbono de por acá. Tienen que ser los que están al lado de él. Entonces, tú copias, tienes la ecuación, ¿cierto? Anotas el catalizador. Y aquí yo, ¿qué es lo que hice? Quité el OH de este carbono y el hidrógeno que quité fue el de acá, el del último. Entonces, ahí es donde dejo el enlace doble. Si hubiese quitado un hidrógeno del primer carbono, ahí dejo el enlace doble. Más agua. Y tú dirás, ¿de dónde aparece esa agua, profesora? Porque quitamos el OH y quitamos una H. Entonces vamos a tener dos H's y un oxígeno. Entonces, si tú te das cuenta, es lo mismo, pero al revés. Acá, lo mismo. ¿Parece el mismo ejemplo? No me di cuenta. Profe, No, es distinto. disculpe. Dígame. Ese es azufre, ¿verdad? Sí, es ácido sulfúrico. Ya, Ya que ya. lo ocupan como Ese catalizador. como, ya, Dígame. eso, ya sí.
Sí, lo ocupan como un catalizador. Entonces, siempre en estas reacciones aparecen arriba y de repente en algunas alternativas ponen así como azufre dentro de, y no, pues este es un catalizador. Cuando a ti te parezca en cualquier reacción una flechita y arriba como un elemento, es porque son catalizadores, que ayudan a que la reacción se pueda realizar, simplemente, pero no forman parte del proceso. Por ejemplo, la levadura es en la fermentación de la uva, para que la uva fermente más rápido, le agregan levadura. Entonces, la levadura es un catalizador que apura el proceso, pero no forma parte del producto. Los árbitros del partido son catalizadores. ¿Por qué? Porque ellos juegan todo el partido, pero no son ni de un equipo ni del otro. Entonces, se presta para malas interpretaciones de repente los catalizadores cuando van arriba, porque no forman parte del producto, solamente aparecen. ¿Ya? Entonces aquí tú tienes una opción nomás de quitar hidrógeno, porque al carbono, como son dos, al carbono que está acá le vamos a quitar el OH, y al que está al lado le vamos a quitar un hidrógeno, que es la única opción que tengo, y se va a formar un enlace doble entre dos carbonos más el agua, ya que es súper importante. Estas son las de eliminación. Después tengo las reacciones de esterificación. Las reacciones de esterificación dice, en esta reacción se une un ácido carboxílico con un alcohol primario y como producto se forma un éster y agua. ¿Cuáles son los alcoholes primarios? Los alcoholes primarios son los que están unidos solo a un carbono, que la mayoría de las veces tiene esta forma. Por ejemplo, CH3, H2, H2, OH, o CH3, OH. Siempre va de los últimos. ¿Y cómo se forman acá los éster? Porque dice esterificación. La esterificación es la formación de ésteres y agua. ¿Ah? Acá dice, primera parte del éster, segunda parte, pero al revés. Entonces, tú vas a tener tu ácido carboxílico y vas a tener tu alcohol primario. Entonces, ¿cómo vamos a formar el éster? Si tú te recuerdas, el éster es un grupo funcional que tiene el grupo COO, ¿cierto? En el centro de la cadena. Entonces, el ácido carboxílico te va a servir para formar la primera parte. Entonces, tú vas a copiar esto tal cual hasta el oxígeno, hasta el segundo oxígeno. Entonces, CH3, H2, COO. Y después, la parte que acompaña al alcohol es la colita, pero la vas a anotar al revés. ¿Ya? Entonces, esto tú, entre comillas, lo das vuelta. Si es CH3, perdón, CH3, H2, H2, tú lo pones H2, H2, H3. Lo copias, pero al revés. Y el H que queda aquí del ácido carboxílico, más el OH que queda del alcohol, es el agua que se forma. Mismo. La primera parte hasta el segundo oxígeno. Primera parte hasta el segundo oxígeno. La segunda parte es la del alcohol, ¿cierto? La que tiene el alcohol, pero al revés. ¿Más qué? Más agua. Siempre, siempre, siempre se va a formar agua. Esta es la desterificación. La última, la reacción de combustión. Esta reacción, un compuesto lineal, en fórmula empírica, reacciona con oxígeno molecular y como producto se obtiene agua y dióxido de carbono. Estas reacciones deben quedar siempre equilibradas. Yo le puse CHO. ¿Por qué le puse CHO? Porque ¿cuál es la diferencia de estas ecuaciones reacciones con las anteriores? Primero, que el producto siempre va a ser CO2 y agua. CO2 y agua, siempre. La diferencia es que estas ecuaciones sí o sí tienen que quedar equilibradas siempre. Se demoran a veces mucho en equilibrar. ¿Cómo qué equilibro primero? Por eso que puse lo otro. Siempre vienen en fórmula empírica, es decir, la cantidad total de carbonos y la cantidad total de hidrógeno. Y estos pueden ser, da lo mismo si son alcano, alquenos o alquinos. La característica que tienen es que tú le vas a agregar oxígeno diatómico, por eso que son de combustión, porque el oxígeno va a ser el comburente, y tú vas a notar, siempre te va a quedar CO2 y agua. Entonces, ¿por qué puse CHO? Porque estas ecuaciones siempre tienen que ser equilibradas de la siguiente manera. Partes equilibrando el carbono, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Por qué por último el oxígeno? Porque tú tienes para jugar oxígeno antes de la flecha, tienes una posibilidad y después de la flecha tienes dos posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes 5 carbonos, un carbono, 12 hidrógeno, 2 hidrógeno. Y partes por el carbono porque muchas veces, o pueden haber ocasiones en que este carbono es impar. Y el hidrógeno después, porque aquí este numerito me hace que el impar, por ejemplo, lo convierta en par.
Entonces aquí tú dices 5, parto con el carbono, entonces coloco un 5 acá, ¿cierto? Ahora me voy con el hidrógeno. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? El 6. Lo tengo listo. Listo carbono, listo hidrógeno. Ahora con el oxígeno. Entonces tú dices, ya, con este 5 tengo 5 por 2, 10 oxígeno, y con este de acá tengo 6 por 1, 6, tengo 10 más 6, 16. Número que multiplicado por 2 me da 16, el 8. Entonces siempre tiene que ser en ese orden, carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora, yo digo que tiene que ser en ese orden porque es mucho más fácil. Porque si tú te pones a equilibrar los oxígenos, no vaya a terminar nunca. ¿Por qué no? Porque tú tienes para jugar, en cambio carbono no tienes para jugar, y puede que te pase que el número te dé un número impar. Entonces, al darte un número impar, cuesta aquí poder equilibrar de repente números impares. Y el hidrógeno después se equilibra solito, entre comillas, porque finalmente el 2 que está acá hace que sean impares. Por ejemplo, acá lo mismo. Aquí, por ejemplo, ocurre algo distinto. Mira, fíjate acá. Tú dices, el 7, parto primero equilibrando carbono. Tengo 7 carbonos, aquí yo debería colocar un 7, ¿cierto? Ya, coloco un 7. 14 hidrógenos. Acá yo debería colocar que un número multiplicado por 2 que me dé 14 es 7. Pero tengo 7 por 2, 14, más los 7 que tengo acá son 21. ¿Hay algún número entero que multiplicado por 2 me dé 21? No, pues no hay ninguno, porque me va a dar un decimal. Si hay un número que multiplicado por 2 me dé 1. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Tú tienes que aumentarlo al doble, solo en esos casos, porque no pueden haber números o fracciones o números decimales para poder equilibrar. Entonces, al aumentar el doble, tú aquí vas a tener que poner un 2 en el carbono. Entonces, ahí tú vas a decir 2 por 7, 14. Colocamos el 14 aquí, ¿cierto? Como va a tener un 2 acá adelante, que es este, tú vas a decir 2 por 7 son, o sea, 2 por 14 son 28. Número que multiplicado por 2 me dé 28, el 14. 14 por 2 son 28, y 28 más 14 son 42. Número que multiplicado por 2 me dé 42, el 21. Ahora, tú, vuelvo a repetir, ¿por qué son números tan grandes? Porque estos que son los compuestos que son alquenos, recuerda que el alqueno tiene la cantidad de hidrógeno, es el doble directo de los carbonos. Solo pasa en los alquenos que tú tienes que, entre comillas, aumentarlo el doble. ¿Por qué? Porque el oxígeno te va a dar un número decimal la mayoría de las veces. Entonces, esas son las reacciones. Ahora, ¿cómo te pueden preguntar a ti esto? Un ensayo por aquí para que le echemos una miradita a algunas preguntas. Dame un segundito. Acá. Claro, pues no llegó nada y yo me puse a grabar. De hecho, grabé una cosa de isómeros, pero igual la voy a compartir después para que la revise. Porque no es difícil. Un segundito. Acá. Ay, no era esta. Dame un segundo. Acá está. Tipo de fracción. Ay, dice no tienes conexión. Está descargándola. De hecho, estaba grabando y como que se me cayó el internet.
ver, ahora sí. Vamos a ver algunas, ¿ya? Por más que nada por el tiempo. Por ejemplo, aquí donde dice la número 2. Por ejemplo, a lo que te iba a decir la otra semana, lo que vamos a ver es esto. Por ejemplo, dice, al realizar una oxidación de alcoholes secundarios, primarios, cuando tú oxidas alcoholes, se van a formar algunos compuestos, pero eso es un poquito más largo que lo vamos a ver la otra semana. Ya, dice la número 2, dice, la siguiente ecuación química... Aquí. ¿Cuál colocarías tú como correcta? Dice, la siguiente ecuación química corresponde a una reacción de... Eso es, adición, eliminación, combustión, sustitución, isomerización. ¿Qué crees tú que será correcto? ¿Cuál será correcta? Claro, primero aquí, lo mismo, lo que tú estás comentando. Si tú ves, aquí no se está añadiendo ni quitando nada, ¿cierto? Entonces, ¿es adición, eliminación, combustión y sustitución? No, pues no es ninguna. Recién vimos que en la adición añado algo, o sea, aquí debería decir más algo. La eliminación debería quitarle algo, o sea, al producto debería ser el producto más una cosa. La combustión no está en fórmula empírica. La sustitución no estoy cambiando nada por nada. Entonces aquí, esto es una isomerización. Que la isomerización no es un tipo, es como un tipo de reacción que tú ordenas el compuesto de tal forma que se forma un isómero. Si tú te das cuenta, tú tienes un compuesto de 5 carbonos, ¿cierto? Acá están los 5 carbonos, y la misma cantidad de hidrógeno, siendo que es un compuesto distinto. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta correcta es la letra E. Dice, número 3. Los enlaces del tipo sigma poseen gran estabilidad comparado con los del enlace pi. Entonces ahí me tengo que acordar cuáles son los pi y cuáles son los sigma. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos tiene la capacidad de reducir el número de enlaces sigma? Primero, recuerdo qué es lo que es el sigma y el pi. El pi son enlaces dobles y triples y el sigma son enlaces simples. Entonces, ¿cuál tiene la capacidad de reducir el enlace simple? La adición, la combustión, la halogenación, la transposición, la hidrogenación. A ver, dice, ¿cuál de los siguientes procesos tiene la capacidad de reducir el número de enlaces sigma? Los pi son dobles. Transposición. Hoy me hiciste quedar en la duda a mí igual. A ver, dice, los enlaces del tipo sigma poseen gran estabilidad comparado con los enlaces pi, ¿cierto? Los pi son triple y doble. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos tiene la capacidad de reducir el número de enlaces sigma? Reducir el número de enlaces sigma. Ah, ya. Aquí, ya, esta va un poquito más allá, pero aquí la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Por qué? Porque los enlaces, la combustión, el CO2 tiene enlaces dobles. Tú puedes sumar un alcano y el alcano al agregarle oxígeno se va a convertir sí o sí siempre en CO2. Entonces el CO2 es un carbono que está unido a dos oxígenos pero con enlace doble. Ya, porque claro, en la adición tú estás adicionando algo y en la adición tú puedes hacer la hidrogenación. Entonces estás rompiendo enlaces pi y las otras no, las otras no corresponden. Entonces la combustión, por lo que te estaba explicando. La siguiente reacción corresponde a la 4. ¿Qué tipo de reacción es esa?
En la número 4 tengo un alcano con un elemento, ¿cierto? Con un halógeno. Profe, el elemento que está arriba de la flecha es un HV. No es una HB, pero es como que fueran catalizadores nomás, no influye. Pero sí, dice HB. ¿Qué tipo de reacción sería esta? ¿Estamos añadiendo algo o estamos sustituyendo algo? Sustituyó. Sí, pues, le sustituye, ¿cierto? Acá porque, claro, hay algunas que nosotros le podemos agregar o añadir algo, pero aquí estamos sustituyendo una cosa por la otra. Entonces, la sustitución es la alternativa de la correcta. Dice, el proceso de hidrogenación consiste en agregar hidruros a compuestos saturados para insaturarlos, hidrógeno a compuestos saturados para insaturarlos, hidrógeno a compuestos aromáticos para insaturarlos, hidrácidos a compuestos insaturados para saturarlos, hidrógeno a compuestos insaturados para saturarlos. Entonces, al tiro, inmediatamente tú dices hidrogenación. La hidrogenación agrega hidrógenos. Por ende, la A no puede ser, la B no puede ser. Entonces, hidrógeno, 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 a compuestos saturados para insaturarlos o a compuestos insaturados para saturarlos. Esta de acá no, po. Mira, de hecho quiero que veas y observes algo, lo que siempre les digo. Si yo ya eliminé la A y eliminé la B, ¿cierto? Porque la hidrogenación tú agregas hidrógeno. Al agregar hidrógeno, no me sirven hidruros ni hidráceos. Me queda la letra B, la C y la E. Pero la C dice hidrógeno a compuestos aromáticos. Esto tampoco es, porque son compuestos que tienen enlace doble o triple, ya para convertirlos en simple. Entonces, aquí está va a ser la diferencia, que son hidrógeno a compuestos saturados para insaturarlos o insaturados para saturarlos. ¿Cuál crees tú que será correcta? La alternativa es insaturarlos y saturados para saturarlos. Muy bien. Dice, a ver. Dice, el producto principal es la halogenación fotoquímica con bromo del 2-metilpentano corresponde al compuesto. Dice, el principal producto en la halogenación fotoquímica con bromo del 2-metilpentano corresponde a. Bueno, esta no la vimos, esta de la halogenación. Espérame. Dice, 9. El principal producto de la reacción entre agua y el 1,5 hexadieno en presencia de un ácido no, aquí está. Son las otras tipos que vamos a ver de lo de los alcoholes. No, pero esta la vamos a ver la otra semana. Que vamos a ver la ecuación de las reacciones cuando tienen enlaces dobles. Y lo de la oxidación que también te dije lo vamos a ver la otra vez. Pero de ese tipo te pueden hacer preguntas. Y Matías, mira, porque ya estoy en la hora yo, te voy a compartir también, bueno, yo había grabado antes que llegaras tú, había grabado esto de los isómeros, que también es importante, que hablaba acerca de los isómeros, de los tipos de isómeros que tenemos. O sea, que van a haber isómeros de cadena, de posición, de función, para que tú los revises y ¿cómo se llama? Después si tienes alguna duda me escribe y la otra semana vamos a hacer como preguntas de esto, porque estos son más fáciles. Por ejemplo, acá tenía una de isomería. Espérame. Por ejemplo, acá dice, si dos compuestos presentan fórmula molecular idéntica, pero difieren en su grupo funcional, se dice que estos compuestos son, y aquí son isómeros de posición, isómeros de función, isómeros de esqueleto, estereoisómeros, enantiómeros. Entonces, acá, por ejemplo,
Este tipo de isómeros son isómeros de función. ¿Por qué? Y aquí yo te lo voy a mostrar para que tú lo puedas ver después con más calma en el material que voy a compartir, porque acá te dice que los isómeros de función son aquellos donde el grupo funcional es un grupo diferente. Siempre tienden o sea, tienen la misma cantidad de carbono e hidrógeno, en este caso la misma cantidad de oxígeno, pero son distintos. Por ejemplo, los de posición no, pues los de posición es donde el grupo funcional ocupa una posición distinta. Es el mismo grupo, pero que se ubica en lados distintos. Acá no, el grupo funcional es distinto. Y acá dice los estructurales que son los de esqueleto. Por ejemplo, como el propil y el isopropil son de esqueleto. Entonces, por ejemplo, aquí en esa pregunta que está ahí, ¿tú qué colocarías como correcta según lo que yo te expliqué recién? Dice, ¿cuál de los siguientes parejas de compuestos corresponde a dos isómeros de función? ¿Cuál colocarías tú como correcta? Si los isómeros de función es donde tú tienes dos grupos funcionales distintos, ¿cuál colocarías tú aquí como correcta? Entonces, es necesario que veamos eso de los isómeros. Claro, lo que pasa es que los isómeros de función son isómeros que tienen grupos funcionales distintos. Entonces, la B, la C, la D y la E, ninguna de ellas me sirve porque ninguna de ellas tiene grupos funcionales. Entonces, ¿cuál es la que tiene grupos funcionales? Letra A. Por eso, porque yo esto lo grabé en video. Antes que tú llegaras, iba a grabarlo de reacciones. Lo voy a compartir para que tú lo veas y la otra semana hagamos ejercicio. ¿Ya? Te voy a dejar, Matías, solo porque estoy en la hora. Cuídate y gracias siempre por conectarte. ¿Ya? Y que tengas una linda semana.